¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos estar en este lugar, hermanos, para un día más escuchar su palabra, hermanos. Quiero que busquen su Biblia. El libro de Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tito 2, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito queda delante de segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Si lo tenemos, nos ponemos de pie para reverencia a la palabra del Señor. La palabra de Dios solemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y en su letra dice: porque tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y no sean respondones, no defraudadores, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándoles que renuncien a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amantísimo Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia presentando tu palabra. Que seas tú hablando conforme a tu corazón y misericordia, Dios. Que en esta hora seas tú hablando, no yo, Señor. Quita toda sabiduría humana, Padre, y pon tu Santo Espíritu que hablo, Dios, tu palabra. Porque ella es la que nos instruye, oh Dios, ella es la que nos enseña a caminar por el buen camino. Espíritu de Dios, toma nuestra mente y nuestro corazón en esta hora. Toma posesión de nuestra vida, Padre, para que tu palabra, oh Dios, la podamos recibir con gozo y alegría, sabiendo que tú eres galardonador de aquellos que buscan y aman tu presencia. Señor, en esta hora venimos a ti presentando nuestra vida, Padre, que somos necesitados cada día, oh Dios, de esa agua viva, oh Dios, que solo tú la tienes. Gracias te damos, amantísimo Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a Tito, hermanos, esta carta, y se la envía, hermanos, y le dice, enseña de las enseñanza de la sana doctrina. A veces nosotros, hermanos, decimos que somos de la sana doctrina, que creemos en la sana doctrina, pero a veces no entendemos qué significa o qué es la sana doctrina. Cuando la palabra, hermanos, la vamos leyendo en el pasaje que leímos, vamos a llegar a entender, hermanos, cómo es el proceso, hermanos, para verdaderamente decir, hermanos, qué es la sana doctrina. Podemos conocer, hermanos, teología, podemos conocer, hermanos, muchos aspectos en la Biblia, pero lo fundamental, hermano, es el vivir la palabra de Dios. Vivir, hermano, la sana doctrina. Cuando viene, hermanos, el apóstol y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito que no vaya a hablar otras cosas que están fuera de la Biblia, sino lo que están en ella. Amén. De acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Hoy en día, hermanos, se maneja bastante lo que es el liberalismo, iglesias liberales, de las cuales no practican la sana doctrina, sino, hermanos, ellos creen más, hermanos, a la misericordia, a la gracia,
que el Señor solo quiere el corazón, que Dios solo quiere perdonarme y cosas así. Cuando nos enfocamos, hermanos, en qué es la sana doctrina, nos damos cuenta de que es un proceso, hermanos, es un cambio, es un vivir para poder decir que es sana doctrina. Empieza el apóstol, hermanos, diciéndole a Tito, y le dice: pero que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en amor y en la paciencia. Le muestra, hermanos, varios aspectos, varias denominaciones, hermanos, que si usted va buscando poquito por poquito, cada parte, hermanos, va hablando de un carácter de un cristiano que debe estar formado. Cuando habla de ancianos, hermanos, no significa, hermanos, que sean personas con canas, no, sino, hermanos, que sean que tengan madurez, hermanos, en el Señor, hermanos, que conozcan de la palabra de Dios, que tengan mayor tiempo, hermanos, de estar en el Evangelio. Pueden ser jóvenes, hermanos, que la Biblia lo puede mencionar como ancianos. Le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, hermanos, sanos en fe, en amor y en paciencia. Muchas cualidades, hermanos, que a veces como cristianos carecen. No se dan, hermanos, a luz. Se mantiene, hermanos, mucha baja en cuanto, hermanos, a un carácter de un cristiano. Si nos ponemos a ver, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Tito estas frases, hermanos? Porque es lo que hoy está careciendo la iglesia. Pastores, hermanos, que no tienen sinceridad, hermanos, no son prudentes. Son personas, hermanos, que como en su corazón no está el Espíritu Santo, no son guiados por ello, sino puede ser tras sea una emoción, puede ser, hermanos, un pensamiento que se les cruzó, y pueden dañar a la grey de Dios, dañan a la obra de Dios, hermanos. Pero cuando un cristiano auténtico, hermanos, va caminando en la sana doctrina y va cambiando esas áreas, hermanos, donde hay flaqueza, donde ve, hermanos, que en vez de edificar, más bien dañan. Una persona, hermanos, que no sea sobria, hermanos, que haga lo que quiere y no siente nada, hermanos, no puede tener un firmamento, no puede ser tomado en el mundo, hermanos, como un cristiano. Lo miran, hermanos, y dicen: no, si este es igual a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una vivencia, no hay, hermanos, un sometimiento. Un verdadero cristiano, hermanos, va a esforzarse por dar lo mejor, por vivir la palabra de Dios. Le habla también y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando una persona, hermanos, vive en las obras de la carne y no refleja el carácter de una verdadera cristiana o cristiano? La primera acusación que hacen, hermanos, es que toda la iglesia es igual. A todos los meten en el mismo costal. No hay, hermanos, una diferencia de no, fulano, sí, mengano, no. A todos los meten en el mismo saco. Cuando la iglesia, hermanos, comenzó en el principio, era una iglesia, hermanos, que marcaba la diferencia. Era una iglesia, hermanos, que a distancia, kilómetros, se notaba que eran verdaderos cristianos, porque vivían la sana doctrina, vivían, hermanos, la palabra de Dios. Eran personas, hermanos, que se apegaban a lo que Dios establecía. No decían, hermanos, no, es que un pecadito piadoso, que un pecadito blanco. No. Ellos se esforzaban, hermanos, por el vivir en la palabra de Dios. Ahora nosotros como iglesia, si decimos que vivimos en sana doctrina, debemos de aprender qué significa sana doctrina, qué significa, hermanos, la vivencia espiritual. Vivir, hermanos, bajo la cobertura de Dios, que Dios respalde lo que a veces nosotros hablamos o decimos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? A veces nosotros en el mundo nos presentamos como cristianos, como ungidos de Dios, como instrumentos, pero a las media vuelta, a la vuelta de la esquina, hermanos, torcemos, resbalamos un poco, nos vamos cayendo. El mundo no nos va a tomar así como cristianos. Ellos van a ver solo lo malo, nunca el ser humano va a ver lo bueno, solo lo malo mira.
Y por causa de eso el evangelio es vituperado. Muchos dicen, no, es que para ser como él, mejor no soy nada. Somos llamados como iglesia, a marcar una diferencia, a vivir la palabra de Dios, a no ser, hermanos, como los del mundo. El mundo dice la palabra que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el fundamento que el Espíritu Santo ponga en su vida y en mi vida se va a mantener. Siempre, hermanos, va a estar en nuestro corazón, a pesar, hermanos, de las influencias que nos pueden estar hablando a nuestros oídos. Siempre el Espíritu Santo va a mantener en nuestro corazón, va a apartar todo aquello que va a dañar nuestra vida. Amén. Él lo va a ir apartando y va a poner lo bueno. Aunque a veces el proceso, hermano, es duro, a veces el proceso cuesta, hermanos, porque a veces no lo entendemos y decimos nosotros, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me viene esta situación? Pero después es que llegamos a entender cuál era el propósito de Dios. Aleluya. ¿A qué somos llamados? Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra. Amén. Así como Tito, hermanos, él se había parado, hermanos, enfrente de Dios, de la congregación, se había parado y les había dicho, pero también el apóstol Pablo le dice, sé tú también ejemplo de buena obra. Hermano, no por predicar, no por cantar, no por tener un privilegio, nos vamos a vestir de niños bonitos, no. Tenemos que vivir, hermanos, en la palabra de Dios. Tenemos que tener un comportamiento de cristianos, porque si no, hermanos, en nada estamos, nada podemos hacer, hermanos. Si jugamos, hermanos, a los guerrilleros, jugamos a los soldaditos buenos y malos, no. En el evangelio, hermanos, no hay más altos ni más bajos. Amén. El mismo Dios dice que Él no tiene sección de personas, porque cada uno fuimos formados por Dios. Amén. Cada uno, hermano, fuimos anteriormente, antes de venir a Cristo, fuimos creación de Dios. Amén. Pertenecíamos a la creación. Viene Dios y agarra nuestra vida y la pone en sus manos, hermanos, Amén. y nos pasa a ser hijos. Pero así como los padres educan a sus hijos, así el Señor educa nuestra vida. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque solo no podemos, hermanos, no podemos definirnos porque no tenemos experiencia. No podemos decir, esto a futuro me va a fortalecer, o esto a futuro